Me parece que es una exposición hecha a la medida de una biblioteca, ¿no? Es una exposición de libros, sobre sus portadas y sobre el trabajo que hacemos los editores que editan los libros y los diseñadores que hacemos las portadas y que dedicamos mucho tiempo, mucho cariño y mucho oficio a esta parte de editar libros, que es cómo mostrar su cubierta a los compradores, en las tiendas, etc. Y muestra el trabajo de años de mi trabajo como diseñador, ¿no? Y además lo muestra con facilidad para ver. Está muy grande en las paredes y con cosas más ocultas que se siguen en las vitrinas con cuadernos de bocetos, ¿no? Son reproducciones muy grandes, cómodas de ver, muy bien impresas, de 150 aproximadamente portadas de libros. La mayoría de ellas están hechas con fotos, hay algunas solo tipográficas, hay otras que están hechas con dibujos o collage también. Muchas de ellas pertenecen a Alianza Bolsillo, pero también hay portadas del País, de las series del País y de alguna otra editorial. Está dividida la exposición en 4 partes. Bueno, primero hay una pequeña línea del tiempo de mi propio trabajo y algunos textos de algunas personas, sobre todo algunos escritores que hablan como usuarios o como víctimas de mis portadas desde sus experiencias. Y las partes son: una habla del libro, en el que mostramos un libro abierto gigante, un libro que está en unas manos, donde contamos cómo es y lo importante que es el diseño del interior de los libros, del diseño del objeto del libro destinado a ser leído. Otra parte es la tipografía. Para los diseñadores la tipografía es un elemento esencial. Primero porque leemos con las letras, a través de las letras, pero además los diseñadores gráficos diseñamos las letras, ¿no? Por tanto tenemos una relación con ellas intensa, ¿no? Aquí hay una zona donde hay portadas que son solamente tipográficas, donde yo a veces trato incluso de dibujar con las propias letras, buscando formas que las propias letras que escriben el título están sugiriendo algo icónico también, ¿no? La tercera parte habla del proceso. Muestran los cuadernos y, por tanto, tratando, sin necesidad de hacer un discurso explícito, simplemente seguir un poco la lógica de cómo un dibujo aparece. La mayoría de los dibujos, además, son los primeros dibujos para una portada. A veces hay varios y ninguno de ellos es exactamente el que luego se ha hecho en la portada, porque a lo mejor se modificó sobre la marcha, ¿no? Y ese proceso se explica con los cuadernos de boceto, algunos objetos y las portadas de los libros puestas al lado en las vitrinas, ¿no? Y la cuarta parte de la exposición habla de la imagen. Vivimos en un tiempo que Moholy-Nagy, en el principio del siglo XX, profesor de la Bauhaus, definía el futuro próximo. Hablaba de dentro de 30 años serán analfabetos los que no sean capaces de codificar y decodificar los mensajes visuales, ¿no? Efectivamente tuvo razón, y en ese sentido las portadas de libros se pueden parecer a los antiguos carteles, ¿no? Que tratan de cifrar mensajes con la máxima eficacia y con el mínimo de ruido posible, es decir, tratando de decir lo máximo que se pueda con muy pocos elementos, ¿no? Y en ese sentido la imagen sí juega un papel importante, que está también como formando una parte en la exposición. Utilizando la frase de un diseñador amigo, brillante diseñador, que se llama Pepe Cruz Novillo, que dice que los artistas disparan la flecha y allí donde cae pintan la diana. Los diseñadores tenemos que dar con nuestro supuesto talento, nuestra capacidad creativa, en el centro de una diana que nosotros mismos a veces tenemos que situar. Es decir, no basta con hacer una portada hermosa para ponerla en la tapa de la Odisea, ¿no? Tiene que contar qué es la Odisea o cómo entiendes tú la Odisea, ¿no?
Se supone que no es imprescindible leer los libros para hacer las portadas, pero yo he ido comprendiendo que las mejores portadas son las que expresan el propio libro, ¿no? Muestran, siempre desde la visión del diseñador, del que hace la portada, ¿no? Por tanto, trato de leer y contextualizar el libro antes de hacer una portada. Y yo a veces hago bocetos en los propios márgenes de los libros o de los PDF impresos, si puedo siempre en papel, que leo y que son el embrión de los bocetos que luego esta exposición muestra en las vitrinas, cuadernos abiertos, donde se trata de enseñar la huella del proceso de diseño, desde el inicio, de donde sale la idea, hasta el libro convertido, en la portada convertida en una imagen final, ¿no? Ahí en una vitrina aquí hay una máquina de escribir de mi abuelo, de estas antiguas negras, que nos sirvió para hacer la foto de portada del libro de la selva de Kipling, ¿no? Que es un libro que me parece un libro precioso. Entonces, me parece precioso el libro y me gusta la portada, pero porque está ligada, pues como digo en esta frase que está aquí en el suelo, los mejores libros, de las mejores portadas que yo hago, me da cuenta que salen de la lectura de libros que me gustan, ¿no? y que he interiorizado emocionalmente, ¿no? De manera que al final mi trabajo como diseñador de portadas consiste en cierta forma en desnudar lo que el libro es, ¿no? Lo que tiene dentro, contarlo y tratar de simplificarlo y hacerlo visible, hacerlo más fácil, como si fuera una puerta para entrar al libro, ¿no?